Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Bueno, después de varios días, ya alrededor de 5 o 6 días de protestas, destrucción, donde la noche del viernes, el día sábado y el día domingo fueron los días más donde más graves situaciones se produjeron en diferentes partes de Santiago y en especialmente dirigido en lo que es el transporte público, la quema de las estaciones de metro, las quemas de locomoción colectiva, micros, buses y los atentados a diferentes medios privados de producción de servicios, en este caso supermercados, centros de abastecimiento, etcétera. Y esto claramente tiene dos. Hay que recordar algo. Yo el día viernes pasado, antes que se produjeran estos hechos, hice un capítulo del podcast donde advertí que todas estas cosas podían pasar, que todas estas situaciones se podían producir, no con este calibre, pero sí que el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban llamando a la agitación social, donde después ellos iban a sacar rédito político de los muertos, y eso es lo que se está viendo. Hoy ya se puede ver cómo Pamela Giles está acusando constitucionalmente, o quiere acusar constitucionalmente, al presidente de la República, Sebastián Piñera, cómo se niegan a conversar, cómo intentan mostrar una imagen de una dictadura dentro de todos las embarradas que se ha mandado Sebastián Piñera. Hay que decir que por más que la extrema izquierda quiera mostrar que esta es una dictadura, no es una dictadura, hay una crisis institucional donde el presidente de la República ha hecho una pésima lectura del caos, una pésima lectura. O sea, en una democracia tú no podías usar los militares. Si tú usas los militares, estás condenado a que se vaya todo a lo extremo. Cuando una democracia usa los militares, estás condenado a ver la extrema izquierda en su mayor una extrema izquierda empoderada para decir estupideces, y una extrema derecha empoderada para llamar a que nos matemos entre chilenos. Y eso es lo que precisamente siempre intenté hacer en este podcast, mostrar cómo la extrema derecha y la extrema izquierda son tribus políticas que han destruido la institucionalidad, que han destruido la democracia chilena. Y han destruido la democracia chilena y la han llevado al ridículo, la han llevado a la destrucción máxima. Por más que existan desigualdades, por más que políticamente yo estoy en contra de este sistema neoliberal, por más que políticamente yo esté en contra del marxismo y el liberalismo, yo a un gobierno de derecha no le voy a exigir que piense como yo, ni que haga las reformas que su propia coalición no hizo. O sea, es increíble que el Partido Comunista esté pidiendo que se cambie la Constitución cuando ellos tuvieron el poder con Michelle Bachelet. El Partido Comunista fue parte del gobierno de Michelle Bachelet, entonces se ven y se faranduliza mucho este conflicto, ya que los políticos prefieren mil veces compartir videos que son más que nada una cuestión hecha por su aparataje. Todos estos políticos del Frente Amplio tienen todo un aparataje con los medios, y se ve como, por ejemplo, Pamela Giles publica algo y inmediatamente CNN lo publica. Hay una cuestión que se llama que hay unos políticos que entendieron que infiltrando periodistas de su mismo fin político pueden hacer o pueden crear realidad. Lo que pasa es que esa realidad que tratan de crear es demasiado extrema y van a terminar, como yo creo,
Si esta crisis se supera de la forma que creo que se va a superar, eh, se ven y van a quedar marcados por ser extrema izquierda. Y van a quedar con representación política pero completamente solo y van a intentar armar se van a separar completamente de las fuerzas de izquierda democráticas. Y estas fuerzas de izquierda antidemocráticas, agitadoras sociales, donde no tienen pudor en llamar a la gente que salga a la calle para que los maten, o sea, son unos irresponsables totales. No creen en la democracia, no creen en la política, tienen un desprecio a la democracia, tienen un desprecio a la institucionalidad, tienen un desprecio a los chilenos, tienen un desprecio al pueblo de Chile, porque ningún político que quiera al pueblo de Chile lo va a llamar a inmolarse, va a llamar quien en pleno estado de emergencia, va a llamar a una marcha. Esa cuestión es ser totalmente irresponsable. Esa cuestión es no querer a la gente. Yo estoy un opositor muy grande del sistema neoliberal, pero no voy a llamar, si es que tuviera representación política, a los chilenos a que salgan a inmolarse. También se puede ver que todo esta agitación social, esta crisis, cuando empezó, fue captada por una manifestación que era la evasión del metro. Ahora, que se vean constantes quemas de elementos o de en situaciones, por ejemplo, en supermercados, las estaciones del metro, micros, centros de abastecimiento, eso no es coincidencia. No creo que la gente esté armándose pacíficamente o normalmente para ir a quemar todos estos elementos. Estos son grupos anarquistas o grupos manejados yo no sé por quién. No podría decir que estos son grupos que pues, se pueden identificar fácilmente, pero tienen alguna clara influencia bolivariana, una clara influencia venezolana, que creen en esta monserga del chavismo, y también con grupos anarquistas. O sea, esta cuestión, y a mí lo que me sorprende es que el Estado de Chile no ha logrado o no tiene la forma de identificar estos grupos. Han pasado 5 o 6 días de las quemas de las estaciones de metro y yo que sepa, la prensa no ha informado sobre detenidos, no ha informado sobre personas detenidas, sobre o procesadas sobre las quemas del metro. Y yo hice un pequeño ejercicio mirando Twitter, las fotos de de los últimos 2 días de la evasión del metro, y hay personas que se repiten hasta el día viernes, que salen en videos que subió la prensa. Videos y fotografías que tienen los medios de prensa, y en el mismo Twitter hay personas que se repiten las mismas caras cuando se estaba evadiendo el metro. Entonces, si no existe un sistema de seguridad, las policías no son capaces de hacer un ejercicio tan simple como el que yo hice de identificar caras que se repiten. O sea, estamos totalmente perdidos como país, o sea, perdidos con el Estado. No es capaz es muy débil de poder combatir medidas insurrección, no sé cómo llamarlo, que existen en varias partes del mundo y que ahora llegó a Chile. Son agentes que quieren de caos, destrucción para desestabilizar un gobierno X. O sea, eso es súper simple. Y claramente la gente, cuando ve un caos, ve una estabilización del gobierno y sale a la calle a manifestarse en contra de una vida mejor, esa cuestión está súper clara, y la gran mayoría de la gente que se reúne y que sale a cacerolear tiene el legítimo derecho de hacerlo. En eso yo no me pierdo en esa análisis, y la gente que ha vivido siempre en este sistema neoliberal se ve como
Se ha normalizado el hacer colectas cuando te enfermas, el hacer colectas cuando ya no te alcanza el dinero para pagar una operación, hacer colectas para todos los problemas sociales. Eso es porque no tenemos un sistema de seguridad social. Todo eso es entendible. Pero a mí me llama la atención que el Estado no tenga cómo identificar estos grupos y de perseguirlos y de poder evitar que actúen, porque actuaron de una forma concertada y organizada el día viernes y sábado. Ahora ya se ve que lo que creo yo, que ya como en Santiago, esa es la tesis que yo tengo, ya como en Santiago ya está el caos social, ya hay manifestaciones masivas, se han ido a regiones y especialmente están atacando regiones que no hay en este momento tanta masividad de este caos social, de esta crisis social. Entonces, sus ataques van para producir eso, caos, que la gente se resuelve, que termine todo en un caos institucional. Por eso es que la medida de Sebastián Piñera de haber sacado a los militares a la calle el día sábado, en la noche, fue un error político muy grande que ahora que va a tener para poder calmar este error, porque hay que entender de que por más que exista un caos o existan delitos, los militares son para la guerra, no están para resolver problemas en democracia. Ni siquiera el gobierno chino, con todo lo que uno puede decir que es un gobierno asesino, criminal, terrorista, genocida, etcétera, ha entendido que esa no es la forma. Menos el gobierno chino ha llevado militares a reprimir las manifestaciones porque Hong Kong es el sistema capitalista que tienen ellos en China y es el único sector, el único lugar democrático que es la representatividad o un enclave que hay en China. Entonces, si el gobierno chino saca a los militares, sabe el error político que va a hacer y la condena internacional que va a tener China si es que lo hace. No lo hizo China, que lleva 2 meses y medio en protesta en la calle con un caos social, y lo hace Sebastián Piñera en una democracia. Hay que entender que hasta hasta ese día solamente la crisis o la destrucción estaba haciendo en Santiago. Todavía no pasaba a regiones, y eso en regiones empezó a pasar ya sábado en la noche y domingo en la noche. Quizá en Valparaíso, donde está el alcalde Char, que también es de extrema izquierda, y el día domingo donde se empezó a masificar en regiones. El domingo, pero después de haber decretado estado de emergencia. Y ya después con el toque de queda ya se masificó en todo el país. Entonces, el error político de Sebastián Piñera es sacar a los militares a la calle en democracia. Es un error político que ahora lo va a condenar a tener que negociar cuestiones que no tienen nada que ver con la derecha, y lo va a condenar a tener que negociar con grupos de extrema izquierda y grupos de extrema derecha que existen en la actualidad en el país para llegar a acuerdos. Y con eso va a tener que sacrificar alguna medida de carácter nacional que defiende la derecha. Ese va a ser el costo que va a tener que hacer, realizar por llevarse o dejarse llevar por la extrema derecha. La ultraderecha, con José Antonio Kast, siempre pidió militar en la calle cuando empezó este caos o esta crisis. Entonces, como Sebastián Piñera saca a los militares de la calle, ahora la única forma de frenar este caos institucional, que es llevado por su propio error político a nivel nacional, es entregando o negociando con los grupos de extrema izquierda que están en el Parlamento y los grupos de extrema derecha. Ahora, ¿cómo te pones de acuerdo con ellos dos? No te puedes poner de acuerdo con grupos extremos, te tienes que poner de acuerdo con los más peligrosos.
en corto plazo. Y los más peligrosos en corto plazo son los que están llamando a hacerte un golpe de Estado, los que están llamando a destituirte. Entonces el grupo más peligroso en este momento es la extrema izquierda, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces con ellos se va a tener que poner de acuerdo. Entonces, en corto plazo, ese es el costo político de sacar los militares. ¿Por qué? Porque al sacar los militares le regala todo el relato a la izquierda. Todo el relato a la izquierda, más extrema. Sacaste los militares para cuidar tus fondos, tus empresas. Los ricos sacan a los militares para matar a los pobres. Y esa monserga que nos han repetido durante años la extrema izquierda. Sebastián Piñera, igual que Augusto Pinochet, saca los militares a la calle para reprimir al pueblo. Y eso es lo que buscaba la extrema izquierda. La extrema izquierda agitó que el pueblo saliera para que Sebastián Piñera, en su inutilidad política, absoluta falta de lectura política, entendiera que eso era lo que estaba buscando la extrema izquierda. La extrema izquierda siempre quiso que Sebastián Piñera cometiera el error de sacar los militares a la calle. Y eso es lo que buscaban. Y lo que buscaba la extrema izquierda era que los militares le dispararan a alguien, y eso lo consiguieron. Y ahora Piñera, como toda la derecha, siempre históricamente, ahora va a abandonar a los militares que dispararon. Porque así actúa la derecha. La derecha abandona a los militares, lo usa para sus fines políticos, para que le arreglen las cagadas, y después los deja completamente solos. Entonces, toda la gente que sirve a la monserga de Kast, que es de esa tribu fanática de gente que sigue a José Antonio Kast, y son familiares de militares, entiendan de la historia. Todos estos políticos de la ultraderecha o de la derecha usan a los militares para su propio beneficio, para que le arreglen las cagadas y después los dejan solos. Si no, pregúntanse por qué los militares fueron condenados después de hacerle caso al tirano, Augusto Pinochet. Ellos están pagando un costo que no tenían por qué pagar, pues si el costo político y el costo judicial lo tenía que haber pagado el que estaba a cargo. Pinochet el que debería haber sido preso, no los militares que simplemente cumplieron órdenes. Entonces la ineficacia del sistema judicial chileno fue que, como no pudo condenar a Pinochet porque estaba protegido, condenaron a los militares que estaban después de él. Y mucho después de él. Esa es la realidad de Chile, po. Esa es la realidad histórica que no le gusta asumir a la monserga de Kast. Ahora, dicho esto, la única forma de salir de este conflicto es sacando a los militares a la calle, como repito, sacando a los militares de la calle, sacándolos, y tratarlo como un problema de seguridad pública. Y para poderlo tratar como un problema de seguridad pública, va a tener que hacer una alianza o un trato o regalarle un espacio a la extrema izquierda. Y eso es el costo político que va a tener que asumir con su sector, que después de firmado algún acuerdo o algo, para volver la paz al país, pero la monserga de Kast, José Antonio Kast, va a decir que él no es la derecha y le va a empezar a hacer la vida imposible. Ese es el costo. Y la derecha se va a partir en tres partes. La derecha va a quedar con una izquierda muy piñerista, de centro izquierda, o sea, de centro derecha, perdón, con una derecha muy piñerista, de centro derecha. Va a quedar con una extrema o ultraderecha, que va a ser la de José Antonio Kast, y va a quedar con una derecha muy libertaria. Ya que no sigue, ya ni siquiera va a ser derecha, va a ser libertario de carácter muy parecido a lo que es el Partido Liberal de Vlado Mirosevic, pero que van a estar siempre en la derecha por una cuestión histórica. Y eso es lo que le va a pasar a Sebastián Piñera, se va
quebrar la derecha en varias partes. Y yo veo que la única salida política que tiene el gobierno de Sebastián Piñera es cediendo. En este momento no hay ningún grupo político que salga del marxismo, del liberalismo, que pueda hacer alianza, ni siquiera hay representación política. Entonces, eso es lo que espera para Chile. ¿No? Lo que espera para Chile es un gobierno que espero que termine, porque si no termina se va a transformar en una guerra de tribu hasta la próxima elección presidencial, y eso es lo que peor le puede pasar a Chile, que exista una guerra de tribu. Los partidos de información, los movimientos de información tienen que, y yo creo que y que son soberanistas, nacionalistas, o tercera posición, que se están formando en Chile, tienen que ser bien moderados, porque el costo político que van a pagar los que agitaron que se destruyera la democracia en este momento va a ser muy grande, porque el chileno, yo creo que después de esta crisis va a entender que la única salida es el diálogo, porque si no hay diálogo vamos a caer en otro golpe militar o en otro desastre como en 1973, y eso no puede pasar de nuevo en Chile. No podemos cometer los mismos errores como nación, independiente de quién esté en el poder, aunque el próximo gobierno sea de izquierda o el próximo gobierno sea de derecha. No podemos caer en los mismos errores, no podemos estar odiándonos entre chilenos. Lo que se necesita es un líder político que logre que el próximo presidente de Chile sea respetado, que la figura del presidente de la República vuelva a ser respetado. Y cuando la figura del presidente de la República vuelva a ser respetado, los chilenos van a empezar a respetar a los diputados, a los senadores, los alcaldes, etcétera. Porque mientras hayan diputados y senadores, alcaldes, concejales, etcétera, que insulten al presidente de la República, que le digan ladrón al presidente de la República, que estén diciendo que no pagan las contribuciones, que etcétera, que aprovechan su poder para hacer negocios, etcétera. Mientras pase eso, vamos a seguir en crisis. Y eso se logra eligiendo un presidente que no sea la rectitud en persona, no, pero que sea una persona que sea una persona que el pueblo pueda respetar y decir, mira, yo no pienso como él, pero respeto la institucionalidad, respeto que es presidente de la República, como pasaba antes. Eso se tiene que volver a construir en Chile. Y cuando se vuelva a respetar la institucionalidad, hacer cambios. Los cambios no pueden hacerse con esta tropa de ignorantes, con esta tropa de fanáticos que existe en el Congreso. Si se hacen cambios radicales en el sistema económico, político e institucional de Chile, con esta tropa de tarados, fanáticos, y que les gusta la política, la farándula, vamos a irnos al caos y vamos a ser peor que Venezuela, vamos a ser una república bananera, esas repúblicas africanas que constantemente están en golpe militar, así vamos a ser. Y no estoy poniéndole color, como se dice, como decimos los chilenos, no estamos poniéndole color, lo que estamos diciendo es la verdad, porque el desprecio de los políticos es tan grande al presidente. Ni siquiera es un desprecio solamente a Piñera, sino a la figura del presidente de la República y a los diputados y senadores tan grandes que después el presidente va a ir a hablar al Congreso y lo van a insultar ahí mismo. Y se van a producir peleas como se ven como se veían en Venezuela y en otros países, antes que sufrieran ya una dictadura. Eso es lo que va a terminar pasando. Y si los chilenos no entienden que nosotros mismos tenemos que salvar la democracia y la república, estamos perdidos, estamos totalmente perdidos. Ahora el que agite que renuncie a Piñera no entiende lo que es la democracia. Por más que no te guste Sebastián Piñera, lo eligieron los chilenos.
Por más que salgan idiotas a decir que no, pero es que él fue elegido por un 29% de los votos. Y esa es la democracia que eligió los políticos. Que no sea voto obligatorio. Es un voto voluntario. Y esa es la democracia que eligieron. Entonces, si vienen a cuestionar la propia democracia que iban construido, entonces estamos bien cagados como país. Estamos súper cagados y súper equivocados. Entonces yo lo que animo a los chilenos es que saquen el marxismo de las protestas. Que si quieren seguir protestando, protesten. Respeten el estado de emergencia. Mientras el presidente de la República mantenga toque de queda, respeten el toque de queda, no sacan nada con creerse los super valientes, porque cuando les llegue un balazo, los políticos no los van a venir a salvar. Los políticos no van a venir a salvar o a pagarle los gastos médicos. Los políticos lo que van a hacer, van a decir, mataron a Juanito Pérez y van a usar tu muerte para beneficio de ellos. Eso es lo que tiene que entender el pueblo. Por eso los grupos nacionalistas, los grupos soberanistas tienen que ser claros con esto. No hay cuestión más indigna y más miserable que llamar a que el pueblo se mate en la calle contra los militares. Eso es ser indigno y ser un miserable. Y no querer al pueblo de Chile, sino usarlo para tu propio beneficio. Y esperemos que esto se supere y que se mantenga un diálogo entre las agrupaciones sociales y los políticos, que son los que lamentablemente en esta época son los que han destruido la democracia, pero es la única salida. La única salida para enfrentar esta crisis es que los políticos estén a la altura, que lo dudo, pero que el presidente de la República, Sebastián Piñera, saque los militares a la calle y haga un acuerdo de verdad con los extremos, porque él, al sacar los militares a la calle, condenó su dirección del gobierno, condenó para dónde iba su gobierno. Si lo quería dirigir hacia un lado, ya perdió ese destino. Ahora lo va a tener que cambiar sobre la marcha por haberle regalado el relato a la izquierda, por dejarse influenciar por la ultra izquierda de José Antonio Kast. Eso es lo que pasó. Así que eso, amigos, recuerden compartir Spotify, iVoox, YouTube y todos los medios digitales. Viva Chile, sigan pegándole a la cacerola, pero no combatan con las fuerzas armadas, porque eso es inmolarse, y necesitamos chilenos pensantes para construir un nuevo Chile, sin estas basuras de políticos y sin estos presidentes como Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que han destruido y despreciado la democracia al llevarla al caos. Eso, un abrazo.